Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión del último día de este encuentro de la Ilustración al Romanticismo. Como he estado comentando con las personas que tienen que intervenir hoy, lo que vamos a hacer es hacer toda la sesión continua y dejar un breve margen al final por si ustedes quieren intervenir o quieren luego hacerle alguna pregunta a los ponentes. En primer lugar, en esta mesa va a intervenir Ascensión López Vázquez con una comunicación que se titula Salvajes y civilizados a través de la geografía histórica de Pedro Murillo Velarde. Tienes la palabra, Ascensión. Muchas gracias. Bueno, ¿sí se oye? Sí. El objetivo de este trabajo es acercar la visión que se tenía tanto en España como en el resto del continente europeo de cada una de las partes del mundo conocido. Y para ello vamos a utilizar como referencia la geografía histórica de Murillo Velarde, publicada en 1752. En cuanto al autor, decir que Pedro Murillo Velarde y Bravo nació en Láujar, Almería, el 6 de agosto de 1696, en el seno de una familia de tradición hidalga. Estamos hablando de un jurista, historiador, geógrafo, poeta, político y orador que romperá con la tradición de su familia cuando en 1718 inicie el noviciado en la Compañía de Jesús. Por su vocación devota y misionera, solicitará que se le destine a las Filipinas, algo que le es concedido partiendo hacia las islas en 1723. Y a partir de ese momento su vida va a estar muy relacionada con las islas y en concreto con Manila, una ciudad que le deslumbra por completo y donde impartió clases de Derecho Canónico, del que es especialista en el colegio que la Compañía de Jesús tenía en Manila. Para, en 1746 ser destinado a la misión de Antipolo, que será su último lugar de residencia en las Filipinas, puesto que en 1749 lo nombrarán procurador provincial ante las Cortes de Madrid y Roma y por ello deberá regresar a Europa. En un viaje, él jamás volverá a Filipinas porque al parecer enferma de melancolía, que recordar que es una enfermedad psíquica muy común en el siglo XVIII que se relaciona con el exceso de bilis negra según la teoría de los cuatro humores. Esta enfermedad parece que acaba con su vida el 30 de noviembre de 1753 en el hospicio del puerto de Santa María de Cádiz. En cuanto a la bibliografía relacionada con Murillo Velarde, por una parte tenemos sus biografías que realmente se centran más en el estudio en dar una relación sobre las fuentes para estudios posteriores o también en su obra más que en los datos propios de su vida. Bien es cierto que en ese sentido hay que apuntar la importancia que se le da a su relación con la Alpujarra granadina. Señalamos aquí el estudio realizado por Carlos Villoria Prieto, que lo toma como alpujarreño, él no lo era, lo que ocurre es que él se traslada junto con su familia a las Alpujarras a una edad muy temprana y esto lleva a que se le considere como parte de la población de las Alpujarras. Y por otro lado, en cuanto a las referencias que podemos encontrar hacia su persona, tenemos que decir que se centran en su papel como jesuita y como jurista, apareciendo reseñado en obras sobre los jesuitas y también en congresos y revistas relacionadas con el derecho, como puede ser la Revista General de Derecho Romano. Sobre la fuente que nos ocupa, la geografía histórica, decir que apenas se ha profundizado en ella, solo encontramos publicaciones relacionadas con las descripciones que da sobre Andalucía y América. En líneas generales, pues estamos hablando de 10 tomos, donde se describen cada uno de los reinos o de los territorios del mundo conocido, atendiendo a su división territorial y administrativa y también a aspectos de la geografía física. Y en relación con los datos puramente históricos, nos vamos a encontrar con una visión bastante desordenada, porque Murillo Velarde no sigue una forma de exposición lineal, sino que va dando saltos temporales. A destacar también el
gran hincapié que hacen las obras de los clásicos. En ese sentido tenemos que tener en cuenta no solamente su formación, sino su condición como jesuita, que fueron los guardianes de la cultura y por lo tanto era lógico que conociese todas estas obras. También se centra bastante en la historia de cada reino, pero siempre desde el punto de vista del avance de la religión cristiana. En ese sentido tenemos que decir además que su visión europeísta hace que a medida que en sus descripciones se aleja del continente, estas se vayan haciendo cada vez más imprecisas, incluso se van rellenando con datos fantásticos y mitológicos. La excepción en este sentido serán todos aquellos territorios en los que estuvo presente la compañía de Jesús. No solo podemos decir que a medida que se aleja de Europa las descripciones se hacen más imprecisas, sino que se vuelven como más escuetas. De hecho, dedica la misma cantidad de tomos a la península ibérica que a Europa en general. También a continentes tan extensos como pueden ser Asia y América, cuentan con 2 y 1 tomo respectivamente. Una excepción en este sentido será, por supuesto, Filipinas, un territorio de una extensión muy pequeña, pero que por el hecho de haber acogido, digamos, a Murillo Velarde durante gran parte de su vida, hace que lo describa de una manera muy detallada y de hecho comparte tomos con un territorio tan extenso, pero a la vez tan desconocido como podía ser el África del siglo XVIII. Bueno, a modo de curiosidad decir que el tomo 10º es más bien de carácter anecdótico y se trata pues de una serie de referencias biográficas de diferentes personajes ilustres del momento. Perdón. Antes de centrarnos en sus descripciones, deberíamos profundizar un poco acerca de los conceptos de civilización y barbarie en el siglo XVIII. Los ilustrados asociarán civilización con la idea de progreso, que según Gibbon es el paso del hombre del salvajismo a la barbarie y de ahí a la civilización. Pero de todas maneras, la definición más simple y la más extendida del término civilización será tomarlo como contraposición a la barbarie. Barbarie sí es un término que se utilizó desde la antigüedad, se le tomaba como todo aquello ajeno al ámbito clásico, una definición que entronca con la que dará posteriormente Fray Benito Jerónimo Feijoo, que afirmará que bárbaro es todo aquello que no forme parte de Europa. Y en este sentido no podemos obviar el término salvaje, que, bueno, como sabemos, se describe como la total carencia de civilización y cuyo límite con respecto a la barbarie, al no estar fijado, pues nos puede llevar a tener cierta confusión entre los dos términos. Y ya sin más, centrándonos en las descripciones de la obra de Murillo Velarde, nos encontraremos con que ni el término civilización ni el término barbarie son absolutos, sino que están cargados de matices. En cuanto a los pueblos civilizados, estos no se van a justificar según las mismas características. Su único rasgo común va a ser que son europeos. Por lo demás, basándose ya en que estos territorios contarían con un cierto grado de evolución, en cada país va a destacar un criterio sobre los demás que, sin ser excluyente, lo va a singularizar, y así podremos establecer una clasificación en función de estos criterios a destacar. El primero de estos criterios será el elemento religioso. Pues bueno, aunque sí sabemos que todos los países que podían considerarse civilizados pertenecían o profesaban la religión cristiana, bien es cierto que en la obra Pedro Murillo Velarde se inclina más por el catolicismo. Tenemos que tener en cuenta que no solamente era jesuita, sino que también era español, lo cual lo hace muy lógico. Y en este sentido podríamos decir que el territorio más civilizado de todos va a ser Italia, representado como una nación gloriosa que gobierna el mundo a través del poder espiritual. Este hecho, el hecho de que sea sede de la Iglesia Católica, hace que se dejen de tener un poco en cuenta todos los aspectos negativos que Murillo Velarde pueda encontrar en el carácter de los italianos, que son varios, desde no ser aptos para la guerra o por lo menos estar por debajo de los demás, hasta ser pues mentirosos, embusteros, personas dadas al enredo, a las trampas, en fin.
Por otra parte, encontramos el criterio de la evolución cultural y, por supuesto, el caso por excelencia será la Francia ilustrada, la cuna de la cultura en el contexto en el que se enmarca la obra. Decir, por supuesto, que en la época moderna, Europa tenía puestos sus ojos hacia Francia, que será un modelo a imitar en todos los sentidos. Pues bueno, es un lugar donde florecen todas las ciencias y con sus respectivas academias. El ejemplo más claro que encontramos en la obra de Murillo Velarde será la extensión de la lengua, que se esparce, se habla, tanto en las diferentes cortes europeas como en los diferentes centros intelectuales. Y sí es verdad que es muy curioso la forma como Murillo Velarde describe la diferencia existente entre la escritura y la pronunciación de esta lengua. Él dice que en la boca de los franceses la lengua parece tan difícil como el griego, pero apunta que ellos, conscientes de esta dificultad, en sus palabras quisieran corregirla, pero no aciertan. Un criterio más sería el avance en las técnicas de navegación y en la expansión comercial. Pues bueno, no podemos olvidar que en esta época ser una gran potencia naval implicaba también ser un reino poderoso. Y en este sentido encontraremos el caso paradigmático de Holanda, presentada como un país de gran poder que se había enfrentado con las dos grandes potencias del momento, a saber, España y Francia, a las que desbancó en su carrera de expansión comercial. Bien es verdad que en el terreno de la política, y aunque subrepticiamente, Murillo Velarde hace una crítica a los holandeses por sus malas artes en este sentido. Él afirma que son muy habilidosos para dividir a sus príncipes por todo el territorio, bueno, con el fin de dominarlo absolutamente todo. Por su destreza en el arte de la guerra, podríamos decir que los más civilizados serán los alemanes, a los que Murillo Velarde presenta como los mejores soldados del mundo. Hombres seguros en la batalla que jamás se consideran vencidos, incluso en los momentos en los que no tienen la victoria, personas trabajadoras, sinceras, si bien cuyo carácter pasional nubla un poco su razón, lo que les hace ser pues, bastante ingenuos, una gente también de complexión robusta, que tienen el problema de que comen y beben, según Murillo Velarde, a la medida de sus cuerpos. Por lo tanto, están dominados por la gula y la embriaguez. Esta crítica se entiende teniendo en cuenta que bueno, estamos hablando de un jesuita y que en el siglo XVIII los padres de la Iglesia defenderán o ellos abogarán por la moderación como un modelo de virtud. Para terminar con los civilizados, encontramos el modelo, a mi modo de ver, más curioso de todos, que es el de los ingleses, porque presenta todas las cualidades anteriormente mencionadas, por lo tanto podríamos considerar que se trata del pueblo, de la nación más civilizada del mundo. Pero si leemos a Murillo Velarde nos damos cuenta de que no es así. Los ingleses tienen un defecto, el carácter. Habla de personas envidiosas, severas, altivas, violentas, critica su forma de divertirse, a ellos les gustan mucho las peleas y las apuestas. Y utiliza un elemento muy recurrente en la época que es el carácter, pues, su carácter melancólico. Esto generalmente se justifica con la insalubridad del clima de la zona, que bueno, sabemos que se caracteriza por la niebla y por la humedad. Esto les lleva, según Murillo Velarde, incluso al suicidio, y cito textualmente, cuando Murillo Velarde habla de los ingleses, se refiere a las palabras de autores clásicos y dice que son muchos los que se dan a la muerte ahorcándose o dándose puñalada o disparándose un pistoletazo o arrojándose al río. Por lo tanto, eran unas personas que estaban absolutamente desequilibradas, en palabras, por supuesto, de Murillo Velarde. Toda esta hostil descripción se puede entender si tenemos en cuenta que Inglaterra era una enemiga natural de España. Pero que, bueno, al fin y al cabo, Murillo Velarde tiene que reconocer que se trata de una gran potencia, destacar su grado de evolución, pero justifica su antipatía simplemente pues, describiéndolos de forma negativa.
Tras toda esta clasificación, debemos apuntar que hay un último aspecto que caracteriza a los pueblos civilizados, y es el físico. Todos los europeos son bellos, o por lo menos tienen un aspecto agradable. Y esto se va a apreciar muchísimo más si nos ponemos a comparar las descripciones físicas que hará de los europeos con las que hace de los americanos y sobre todo los negroafricanos. Dentro ya de los pueblos considerados como bárbaros encontramos un par de excepciones. Pueblos con costumbres que podrían catalogarse, que de hecho cataloga como bárbaras, pero que por unos u otros motivos pues tienen un matiz civilizador. Este es el caso de los turcos, que son bárbaros pues por su religión. Tenemos que recordar que en la Europa moderna la imagen de los musulmanes estaba muy denostada. Y en el caso de los turcos, pues bueno, esta negativa se matiza presentándolos con todas las cualidades de un pueblo civilizado, pues de buen talle, insignes en el arte de la guerra, aunque bueno, en este sentido apunta que los cristianos lo superan. Esto, bueno, es una cosa lógica, un pueblo culto, en fin. En definitiva, pues bueno, una nación que podría catalogarse como civilizada de no ser por el hecho de que no pertenecen a la religión cristiana. Se trata de unos infieles, lo que automáticamente los convierte en una cultura inferior. En segundo lugar, encontramos a los chinos. De China va a dar una descripción muy detallada, debido, por supuesto, a la amplia red de conocimiento que establecieron los jesuitas, de la que se va a valer Murillo Velarde. Recordamos su presencia en la corte imperial china. De hecho, bueno, el pasado miércoles mi compañera Marina Camino apuntó bueno, ya apuntó datos acerca de China. En fin, una descripción muy detallada, habla de un impresionante número de chinos que pueblan la zona, diciendo que este elevado índice demográfico pues, se debe a la práctica de la poligamia y que esto les lleva a una situación de hambre que generará que abandonen o vendan a sus hijos para equilibrar un poco la cosa. También destaca lo complicado de su lengua, que es casi tan difícil de aprender para los españoles como para los chinos aprender el español. De hecho, bueno, todos conocemos el famoso caso de la sustitución de la R por la L. Murillo Velarde lo refleja en su obra. Hace también una crítica a la religión, pero bueno, encuentra ciertas similitudes con esta y la cristiana, lo que nos puede llevar a pensar que, bueno, que igual está buscando una vía para la evangelización, que finalmente era el objetivo de los jesuitas. Marca también las diferencias en cuanto al aspecto físico, aporta datos sobre sus cualidades, pues gente trabajadora, respetuosa, y también aporta aspectos negativos, como puede ser pues, su maestría en el arte del engaño, su debilidad en la guerra, los celosos que son con sus mujeres, en fin. Una visión o una imagen ambivalente, bueno, de una cultura que no llega a comprender, pero que por otra parte señala que es un gran imperio y que debe respetarse. Dentro de Asia también debemos presentar como curiosidad el caso de los japoneses, que a ellos los considera absolutamente bárbaros, por supuesto marcados por su pasado. Tenemos que recordar que ellos, bueno, hostigaron a los católicos durante todo el siglo XVII. Centrándonos ya en lo bárbaro, los bárbaros por excelencia van a ser los africanos, los negroafricanos. En la obra de Sandoval, que aparece muy citada en la geografía histórica, ya encontramos todos los tópicos negativos que se tenían acerca de este continente y que se mantuvieron en el siglo XVIII. Bien es cierto que África no despertó mucho interés entre los españoles. Y en esto Murillo Velarde es una excepción. Él sí los describe, habla de Guinea, habla del Congo, de Angola. Al final, bueno, debemos decir que lo describe como el pueblo más bárbaro de todos, gente sin ley, sin religión, con unos modos de vida y unas costumbres más propias de los animales. Bien es verdad que en los congoleños hace una pequeña excepción. Dice que son algo más civilizados por estar, según él, en contacto con los europeos. Si atendemos un poquito al contexto, tenemos que tener en cuenta que el Congo ya se había evangelizado. Entonces, bueno, es lógico que sean más civilizados que los demás. Y ya, por último, hablar de los americanos, los indígenas de América, los habitantes del Nuevo Mundo.
Sabemos que el problema de la alteridad se plantea una vez que los españoles llegan y colonizan el territorio. La imagen del indio idealizado de Vespucci se pierde cuando empiezan a llegar noticias de las costumbres bárbaras de los indígenas. Y bueno, un ejemplo muy recurrente es el tema de los caníbales de Brasil. Los casos de canibalismo, bueno, Murillo Velarde también los apunta, pero en este caso cuando se refiere a los habitantes de Cali. En líneas generales, pues bueno, también es un pueblo absolutamente bárbaro, sin ley, sin religión. Lo que sí deberíamos apuntar es que establece una dicotomía zonal. Habla de unos que viven en la selva como los venados, que pueden estar representados por los habitantes del Caribe, y otros, como pueden ser los mexicanos y los peruanos, que tienen unos modos de vida y una organización social algo más civilizada. Pero bueno, en general, un pueblo de carácter aniñado, ignorante y que destaca por su flojedad. Flojedad que además es un tema muy recurrente a la hora de hablar de los criollos, a los que Murillo Velarde también va a describir. Él se va a posicionar en contra de todas las visiones aportadas, pues, bien por Fray Juan de la Puente, el padre de Acosta, o por supuesto Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que dirán que los criollos son flojos porque no aguantan el clima tan cálido, ¿no?, de estas latitudes. Murillo Velarde dirá que no, que es un problema de educación, que sus padres españoles no los educan bien y que lo propio sería mandarlos a España para que tuvieran un referente de una buena educación. También es verdad que Murillo Velarde va a reconocer que los criollos no igualan para nada a los españoles, estableciendo también una dicotomía zonal entre los peruanos, a los que considera más civilizados, y los mexicanos, que bueno, son muy dados a la fiesta y al derroche, en fin. En última instancia, nos llama mucho la atención que hable también de los mulatos. Los describe como un pueblo muy fiel a los españoles. De hecho, los españoles se van a valer de la valentía y de las capacidades guerreras de los mulatos para hacer frente no solamente a los indios, sino también a cualquier amenaza extranjera. Pero en este sentido debemos apuntar que esta imagen no es universal. De hecho, en el teatro del siglo de oro español, el mulato aparece como un ser sin honor, un hijo del pecado, muchas veces incluso tratado como sodomita. Y bueno, ya a modo de conclusión, decir que Murillo Velarde no se basa en sus observaciones directas, sino que lo hace en su amplio conocimiento libresco, ya que, bueno, de todos los lugares que nos describe, él solamente estuvo en Filipinas y durante un corto espacio de tiempo en Nueva España. No obstante, sí es verdad que muestra un amplio conocimiento de las fuentes, pues debido a lo que ya hemos apuntado, a esta amplia red de conocimiento que establecieron los jesuitas en cada uno de los territorios en los que estuvieron, de lo que muestra, pues, la dicotomía existente entre la imagen de los chinos y la de los japoneses. Porque, bueno, vemos que él se va a dejar llevar por la relación que se tendrá en cada uno de los pueblos con la compañía. En cuanto a su tecnología descriptiva, tenemos que decir que es sumamente arcaica y contrasta sobremanera con los modelos retóricos empleados en el siglo XVIII. No va a seguir ni el estilo conciso y directo de los viajeros de la primera mitad de la centuria, como puede ser Bougainville, y menos aún se inclinará por una belleza literaria que caracteriza a las obras de Bernardín de Saint-Pierre y sobre todo a las de Humboldt. Vamos a ver que se ciñe al modelo barroco, modelo literario barroco, basado en la acumulación de citas, la falta de una línea argumental, la mezcolanza de sus ideas personales con las citas de otros autores. En fin, va a utilizar la acumulación de detalles como técnica retórica. En cuanto a la representación, vemos que es absolutamente textual, a falta de un elemento básico como serán las imágenes. Esto es muy propio de la industria editorial española, que bien por condicionantes de carácter económico
o por deficiencias técnicas no suele incluir ilustraciones en los libros, y si lo hace son de bastante mala calidad. Ya para terminar, en cuanto al contenido, Murillo Velarde es absolutamente fiel al modelo tradicional, donde se contraponen dos elementos a la hora de clasificar a los distintos pueblos, es decir, el nivel de civilización con el avance de la religión o la adopción de la religión cristiana. Así, bueno, el nivel de civilización, como hemos dicho, se basará en una serie de rasgos externos, como pueden ser pues, un gobierno organizado, creencias religiosas complejas, una sociedad estructurada, forma de elaborar los alimentos, la forma de vida, en fin. Y en este sentido podemos apuntar cuatro niveles distintos. En primer lugar, los civilizados y cristianos, donde se ubican, lógicamente, todos los pueblos europeos. Bueno, todos no, habría que matizar. Y es el caso de los moscovitas, los rusos, en los que, bueno, no vamos a entrar porque, bueno, mi compañera en la siguiente comunicación, mi compañera Laura Barba, junto con el profesor Arturo Morgado, bueno, nos van a dar una estupenda visión de la imagen de los rusos en el siglo XVIII. Por otro lado, un segundo nivel será el de los civilizados y no cristianos, siendo este caso pues, el de los chinos, los turcos, los persas, los japoneses, etc. Mostrando, como hemos dicho, una imagen ambivalente. El hecho de no profesar la religión cristiana los convierte en bárbaros, pero hay que reconocer su evolución cultural y su condición de grandes imperios. Esta imagen positiva o semipositiva la vamos a encontrar también en las altas culturas precolombinas, que curiosamente no se encuentran citadas en la obra como incas y aztecas, sino como los antiguos habitantes de México y Perú. En tercer lugar, encontramos a los cristianos, pero no civilizados, que sería bueno, la imagen de los indios americanos, hacia los que tiene una imagen absolutamente paternalista. Y por último, en el nivel más bajo están los no civilizados y no cristianos, como pueden ser los indios, aún por evangelizar, mostrando tópicos como el canibalismo, que ya hemos apuntado. Pero bueno, nada se puede comparar al tratamiento tan denostado, a la imagen tan peyorativa que da de los negroafricanos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Ascensión López por esta magnífica